Como introducción al tema de análisis vectorial, quiero hacer énfasis en esto, que necesitamos como herramienta matemática el análisis vectorial, debido a que en este curso vamos a trabajar con cantidades, algunas que son escalares y otras que son vectores. Bueno, incluso se puede trabajar también con tensores. Entonces es necesario que usted esté familiarizado con las herramientas matemáticas necesarias. Debido a ello, vamos a comenzar con un repaso sobre álgebra vectorial. Y lo primero que hay que aclarar es qué es un vector. ¿Todos tienen claro qué es un vector? Sí. Bien. En realidad el vector es una idea, ¿verdad? O sea, nadie ha visto un vector por ahí, sino que es una abstracción matemática. Esta abstracción matemática tiene muchas aplicaciones en diferentes ciencias, ¿verdad? A nosotros nos va a interesar en el caso de la física. Como ustedes han de recordar de sus cursos previos, han utilizado como herramienta los vectores para representar fuerzas, desplazamientos, velocidad, aceleración, ¿verdad? Cantidad de movimiento. Pero ahora en estos cursos vamos a trabajar con una serie de campos, como por ejemplo el campo eléctrico, el campo magnético, la polarización, el momento dipolar, etc. Entonces, como vamos a utilizar todas estas cantidades, es necesario que usted tenga muy fresco ese concepto de vector. Bien. Como ustedes recuerdan, a estos vectores se les asigna una magnitud y una dirección. Dependiendo del autor, algunos distinguen entre dirección y sentido, ¿verdad? Vamos a tratar de escribir aquí. No sé si notan esta línea que he dibujado representando a un vector, al cual he llamado el vector A. ¿Cuál es la diferencia entre ese vector A y el vector negativo A? La dirección. La dirección. Van en sentido opuesto, ¿verdad? Los dos. Entonces, básicamente, cuando se cambia un vector por el negativo, la magnitud sigue siendo la misma, ¿verdad? Pero va en sentido opuesto. Entonces, yo creo que ustedes tienen muy clarito lo que es la magnitud y también la dirección, pero quiero dedicarle un momento al concepto de vector unitario, a ver qué tanto recuerdan cómo se determina el vector unitario. ¿Recuerdan cómo se determina el vector unitario? Es un vector de magnitud 1 en la misma dirección del vector relacionado. Ah, muy bien. Excelente. Es un vector que va en la misma dirección del vector, en este caso A, ¿verdad? Y la magnitud es 1. Para determinar ese vector unitario, lo que se hace es que se divide el vector entre la magnitud. Así con esta ecuación. Bien. Entonces, para un espacio euclidiano, tridimensional, podemos definir el vector A, ¿verdad? Como esta cantidad, la magnitud multiplicada por el vector unitario, y que tiene tres componentes. Una en la dirección de X, otra en la dirección de Y otra en Z. Noten que estas componentes se suman. Por eso va a ser importante recordar el concepto de lo que es la suma o adición de vectores. No sé si están familiarizados con esto. Así.
Esta es la anotación del autor. Tener esto, posiblemente para ustedes, es más frecuente usar I con el sombrerito o J con el sombrerito. También K. ¿Qué notación es más común para ustedes? La I, J y K. Ah, muy bien. Entonces, la notación que están viendo ustedes en la presentación se debe a que esa notación usa el libro de texto. Entonces, a lo que antes le llamaban I, ahora va a ser X unitario, o sea, en la dirección de X. A lo que antes le llamaban J, siguiendo la notación del libro de texto, ahora le van a llamar Y unitario, o sea que es algo en la dirección de Y. Y a lo que le llamaban K, ahora le van a llamar Z unitario, es decir, que es en la dirección de Z. Así como se tiene definido el vector, ¿verdad? Podemos determinar la magnitud del vector, que se puede representar en esta forma o en esta forma, y pues es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, ¿verdad? Como se puede ver aquí. Y la dirección del vector, que es el vector unitario, ya habíamos recordado esta ecuación, pues básicamente lo que tenemos es que sustituir, ¿verdad? El vector entre la magnitud del vector. Ya vamos a hacer un ejemplo de esto. A propósito, ¿tuvieron tiempo de ver la herramienta que les dije? Levanten la mano los que tuvieron tiempo para verla. Que dependiendo de eso hago la actividad hoy o la hago mañana. Sí. Levántenla los que vieron la herramienta. ¿Cuál herramienta, Alex? Les dije que se metieran a la página de Wolfram Alpha, que se familiarizaran un poquito con Wolfram Alpha, que vieran algunos ejemplos. Silix. Bueno, 5 personas levantaron la mano y creo que hay más de 20 hoy conectados. Entonces es un porcentaje muy bajito. Bueno, entonces vamos a hacer la actividad mañana, ya que necesito que por lo menos la mitad haya entrado, ¿verdad? Ojo, si veo que mañana no hay mucha gente que lo haya hecho, lo que voy a hacer es que voy a crear un video corto, aunque no es lo mismo venir y preguntar en la clase que simplemente quedarse con un video, ¿verdad? Y es una herramienta que uno le puede sacar muchísimo provecho. Bien, vamos a continuar entonces. Lo siento por los que sí ya cumplieron, pero si no lo ha visto ni la mitad, siento que vamos a ir muy lento usando la herramienta. Vamos a pasarlo para mañana la actividad. A ver. Vamos a ver el primer ejemplo. ¿Quién me ayuda a leer ese primer ejemplo? Yoli, Por favor. el vector A se inicia en el punto 1, menos 1 y menos 3 y termina en el punto 2, menos 1, 0. Encuentra el vector unitario en la dirección de A. Muy bien. ¿Todos tienen claro cómo hacer ese procedimiento? Sí, ¿verdad? El vector, como lo representamos como una flecha. No me quedó tan bonito aquí el dibujo. Pero lo representamos como una flecha que tiene un punto inicial, ¿verdad? Ahí está la cola del vector
y tiene un punto final donde él termina y se dibuja la cabeza del vector. Entonces, con estos dos puntos ya está definido el vector. Podemos encontrar, por lo tanto, la magnitud y la dirección. Entonces, para encontrar ese vector, pues restamos lo que es el punto final menos el punto inicial. Con esto se encuentra el vector de posición relativa. Hacemos la resta. Como ustedes recuerdan, ya sea suma o resta, se puede hacer por métodos gráficos o se puede hacer por el método analítico de las componentes. Aquí sería a través del método analítico de las componentes. Tenemos 2 en la dirección de X y le restamos 1 en X. Pues 2 menos 1 es 1. Tenemos menos 1 en Y. Y aquí tenemos menos 1 en Y. Es decir, que no hay desplazamiento en la dirección de Y. Por eso, el resultado es 0. Y luego en Z tenemos 0 menos negativo 3, ¿verdad? O sea que al final nos va a quedar positivo 3. Es decir, que este vector tiene componente en X y en Z, pero en Y no hay componente. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, con esto ya encontré el vector unitario, ¿cierto o falso? Falta dividirlo entre la Falso. magnitud, creo. Falso, ¿verdad? Muy bien, falta dividirlo entre la magnitud, como dijeron. Muy bien. Entonces, ahora vamos a determinar la magnitud. Pues sería la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces tenemos el vector aquí en la parte de arriba dividido entre la magnitud, ¿verdad? Las componentes son 1 en la dirección de X, 1 al cuadrado, más en la dirección de Z, 3. 3 al cuadrado. Y con esto se determina ya el vector unitario. No sé si hay consultas en este ejemplo. ¿Jóvenes? No, Liz. Vale. No. No, claro. Muy bien, vamos a pasar al siguiente entonces. Todos comprendieron por qué tenía que hacer la resta de estos dos valores para determinar el vector. ¿O hay alguien que no estaba seguro por qué se hizo la resta? Todo bien, Lick, todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Entonces vamos a avanzar y ahorita me voy a dar cuenta qué tan claro en realidad lo tenía. Bien, tenemos otro ejemplo ahí. No sé si pueden ver todo el enunciado o hay una parte que uno la puedo ver por los controles de Zoom, pero no sé si ustedes la pueden ver todo el enunciado. Sí. ¿Sí lo pueden ver todo el enunciado? Ok, bueno, ayúdenme a leerlo, por favor. Encuentra un vector unitario paralelo a una u otra dirección de la línea descrita por 2x más z igual a 4. Muy bien. Encuentre un vector paralelo, dice. Un vector unitario paralelo a una u otra dirección de la línea descrita por 2x más z igual a 4. Gracias. Bueno, ya logré mover los controles. Todos pueden dibujar esta recta, ¿verdad? Veamos, hagámonos una idea. Si, por ejemplo, quiero encontrar el intersecto en Z, hago X igual a 0. Y me queda que X vale 0 y Z vale 4, ¿verdad? Hago lo mismo ahora para X. Digo, Z va a valer 0. Y despejando encontraríamos que X vale 2.
Entonces, en el punto 2, 0, sería un intersecto con el eje X. Ahí lo podemos ver, ¿verdad? Bien. Como lo que se pide es un vector unitario que puede ser paralelo a una u otra de las direcciones de la línea, podría ser al vector unitario que le llamé A, o podría ser el vector unitario que le llamé B. Cualquiera de ellos dos califica como respuesta. A ver, ¿cómo podríamos encontrar ese vector unitario? ¿Qué se les ocurre? ¿Podría realizar un procedimiento similar al anterior? Sí. Muy bien. Se puede definir un vector unitario, ya sea aquí, cuyo punto inicial sea este, y cuyo punto final sea este de acá, ¿verdad? O podría tomarse un vector cuyo punto inicial sea este, y el punto final, pues, sea este otro de aquí. Lo hago desplazado para que no quede una línea sobre otra y se vuelva confuso. Pero básicamente debería estar encima del que ya pinté de color rojo, ¿verdad? Para que solo cambie el sentido del vector pintado en rojo o el de color verde. Bien, entonces vamos a seguir ese mismo procedimiento anterior. Definimos un vector A que va a ser igual a esto. A 2, 0, que sería el punto final, menos 0 en X y 4 en Z, ¿verdad? Entonces ya tenemos final menos inicial. Y al restar esos puntos, final menos inicial, pues encontramos una definición para el vector A. Y se repite el procedimiento anterior. Y con ello se tiene el vector unitario. ¿Qué debería de cambiar para obtener el vector B unitario? Vean en la figura cómo se dibujó A unitario y B unitario. ¿Qué debería de cambiarle para obtener o A o B? El signo, o sea que va en dirección contraria. Ah, muy bien. Muy bien, básicamente es eso, ¿verdad? Solo debemos de cambiar el signo. Bueno, creo que no hay dudas en este caso, ¿verdad? Sigamos avanzando entonces. Cuando hablamos de suma o adición de vectores, como mencioné antes, podemos utilizar métodos gráficos o podemos utilizar el método analítico de las componentes. Básicamente en la figura tengo dos vectores, P o V1, como le quiera llamar, y V2, que se suman y producen una resultante, R. La resultante está pintada ahí en color rojo, ¿verdad? Estoy hablando de la figura de su izquierda. En la figura de su izquierda tiene dos vectores, V1, V2, se suman, siempre que lo suma por método gráfico. Como usted recuerda, se suman cabeza con cola. Y la resultante es esta R de aquí. La idea sería utilizar un concepto de suma o de resta, ¿verdad? Para intentar determinar este vector R de la figura de la derecha. Ustedes ven complicado encontrar ese vector R de la figura derecha en términos de, vean que hay unos radios ahí. Hay un radio R sub 1 y hay un radio R sub 2. Y aparte se dan unos ángulos.
esa longitud de arco, la primera tiene un ángulo alfa y la otra un ángulo beta. ¿Ustedes piensan que es complicado encontrar ese vector R o es sencillo? Yo no lo entiendo, Lick. No lo tiene tan claro. No, no lo tengo claro. Bueno, levanten la mano sin pena los que ven un poquito complicado en realidad encontrar ese vector R de la figura derecha. Muy bien. Varios levantaron la mano, ¿verdad? Como la mitad. Está bien. Bajen la mano, vamos a resolverlo. Bueno, la idea va a ser usar o la suma de vectores o la resta de vectores. Entonces, vean que he definido dos vectores nuevos, v sub 3, v sub 4. Ese v sub 3 y v sub 4, voy a tratar de mover el puntero. El puntero. Ustedes observan el puntero, que lo estoy moviendo. No, no se mira. ¿No se mira? No. Permítanme, voy a buscar un mouse. Creo que ahora sí. Ahí está. Ah, es que se ve como un puntito. Ahora sí lo ven. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, entonces ese vector v sub 3 sería un vector que lo tiramos aquí. Desde el origen hasta el punto final de R, hasta la cabeza de R. Y el vector v sub 4 es un vector que va desde el origen hasta la cola del vector R. Ahora lo pueden apreciar mejor de la figurita. Sí. Sí. Bueno, los vectores por el método gráfico se suman cabeza con cola. Como se suman cabeza con cola, ¿qué vectores estamos sumando ahí? El vector 4 y R. El vector 4 y R, ¿verdad? Y la suma, la resultante es el vector V3 o V sub 3. Si despejamos, con eso encontramos R y ya me quedaría una resta de dos vectores. ¿Lo pueden ver ahora? Básicamente eso hicimos antes con los primeros dos ejemplos, que restábamos uno menos otro. Básicamente eran que habían dos vectores que comenzaban en el origen, ambos, y uno terminaba en el punto final del vector, o sea, donde estaba la cabeza, y el otro vector también comenzaba en el origen y finalizaba en donde estaba la cola del vector, o sea, el punto inicial. Entonces, estábamos usando eso, aunque tal vez como las situaciones eran más sencillas,
pues ahorita ya no era tan evidente, ¿verdad? Vamos a definir v sub 3 y v sub 4, y ahí está. El vector 3 es, vamos a ver, tenemos una magnitud. La magnitud de ese vector 3 es R1, por eso aquí está R1. Y tenemos la dirección, que es el vector unitario, ¿verdad? El vector unitario es en la dirección de X, coseno del ángulo, que se llama alfa. Y en la dirección de Y, seno del ángulo, que se llama alfa, ¿verdad? Ese es para el 3. Para el 4 es la misma historia. Lo que cambia es la magnitud del vector 4. La magnitud del vector 4 es R2, es de radio. En X tenemos coseno del ángulo, que el ángulo se llama beta, en este caso. Y en Y, pues seno de beta. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, nadie dice nada, supongo que sí. Entonces, aquí solo he copiado otra vez los vectores. Se hace la respectiva resta. Y tenemos entonces ya quién es el vector R. Si me interesa determinar la magnitud del vector R, pues para determinar la magnitud, lo que hacemos es raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, ¿no? Y al final se reduce a esto de aquí, después de hacer todas las operaciones necesarias. No sé si hay dudas hasta aquí. No. Bueno, vamos a seguir avanzando. Veo que queda un minuto en este momento. Entonces, cuando se desconecten, nos vamos a volver a conectar unos minutitos. Entonces, si nos desconectamos, voy a reiniciar la sesión para conectarnos ahí unos minutitos. En general, entonces, un vector en un espacio tridimensional tendría tres componentes, ¿verdad? Una en X, una en Y y una en Z. Cada una de estas componentes es un vector. Cada una de las componentes es un vector. Entonces tiene magnitud y tiene dirección. Bien, ya habíamos definido cómo encontrar la magnitud y la dirección. Pero ahora vamos a hablar un poquito sobre los cosenos directores. Me interesa cubrir esta diapositiva aquí. No sé si están familiarizados con lo que son los cosenos directores. No. Bueno, ustedes recuerdan que en el ejemplo anterior, para definir el vector, utilicé un vector unitario. Dije, el vector A era una magnitud. La magnitud en el ejemplo anterior eran los radios. Un radio era R sub 1 y el otro radio era R sub 2. Y para definir las direcciones, o sea, los unitarios, mencioné que en la dirección de X era coseno de un ángulo. Y en la dirección de Y era seno de ese mismo ángulo. Fue un caso de 2 dimensiones, pero no era complicado sacar el vector unitario. Pues la idea aquí es la misma. Para el caso anterior, L sub X, que es el coseno director en la dirección de X, era coseno de alfa, por decir algo. Y en ese mismo ejemplo anterior, L sub Y era seno de alfa. Como no había componente en Z,
Entonces, este L sub Z sería igual a 0 para el caso anterior, para uno de los vectores. Para el otro vector era coseno de beta aquí. Aquí era seno de beta y aquí era 0. Entonces, en general, el vector unitario puede estar en 3 dimensiones. Es decir que vamos a tener un L sub X, un L sub Y y un L sub Z. Cuando se sumen esas componentes al cuadrado, el resultado va a ser 1, ya que la magnitud de este vector unitario es 1. En la próxima clase vamos a hablar un poco más al respecto. Antes de que se desconecten, les voy a pasar lista, así que denme unos 2 minutos para hacer unas capturas de pantalla. Dame un momentito. Lick, esta presentación la puedes subir al campus. Lo que voy a subir es el video, ¿verdad? De la clase. ¿El video? Sí. Y voy a subir bueno, el está video de la clase de hoy. Entonces, automáticamente ahí va a tener la presentación, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno. Hoy es 26, ¿verdad? Para poderlo guardar. Permítanme que todavía no he terminado de pasarlo. Voy a derivar por Early, Jairo y Giancarlo. Listo. Ya hice las capturas de pantalla de todos. Lick, Dígame. disculpe, ¿nos puede recomendar un libro para practicar los ejercicios, practicar ejercicios? Sí, mire, el libro de texto es el libro de Sadik, perdón, el libro de Vannes. El libro de texto es el libro de Vannes. Tiene varios ejemplos. En el mismo sílabo se habla del libro de Sadiku, pero para electromagnetismo, ¿verdad? El Sadiku tiene uno de circuitos que la mayoría de ustedes lo conocen. Entonces, yo le recomendaría que empiece con los problemas que plantea Sadiku. Y luego hace los del libro de texto. Ok, gracias. Bueno, a la orden. De enero. Listo. Bueno, jóvenes, les agradezco por su presencia. Nos conectamos mañana. Mañana sí ya es por Teams, que ya casi termino de configurar el aula. Entonces, imagino que en un rato o ya en la noche les va a aparecer el curso para que mañana a las 3 se puedan conectar. Lick, la clase la recibiremos todos los días, ¿va? La vamos a recibir varios días a la semana y el día que yo no pueda les voy a avisar. Igual les voy a subir un video para que lo vean y sea equivalente a la clase. O puede ser que les diga, hay una actividad. Y entonces, usted la puede trabajar en individual o en grupo. Ok. Gracias. Bueno, a la orden. Que tenga buen día. Gracias, igual. Muchas gracias, Lick. Gracias a ustedes. Gracias, Lick.